En esta oportunidad, en este tema que se titula Industria del Plástico Sostenible, tengo el agrado de presentar al ingeniero Jesús Salazar Nishi, quien es un ingeniero que trabaja mucho en el plástico y a medida que pasa el tiempo, ustedes saben que el plástico ha sido prácticamente mencionado como el más contaminante de nuestro planeta, ¿no? Él es impulsor de muchas propuestas, mucho trabajo para incursionar en la industria circular, economía circular, ¿no? El ingeniero Jesús Salazar Nichi está doctorando en Dirección Estrategia de Empresas en el Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración de Empresas por la UPC, es máster en Gerencia y Administración por la Escuela de Organización Industrial EOI de Madrid, España, es ingeniero civil colegiado, gerente general de Coplas Industrial, es director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, presidente de la Comisión de Promoción Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias, presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industrias, es presidente del Comité de Normas Técnicas de Tubos y Conexiones del INACAL. Además, es docente del MBA de la Escuela de Posgrado de la UPC. Tengo, como les repito, el honor de presentarlo y ingeniero Jesús Salazar, le doy el pase a la sala para que inicie con su presentación. Muchísimas gracias, Oscar. Muy agradecido por la presentación y por la invitación para compartir con ustedes unos minutos sobre mi experiencia en la industria plástica y hablar sobre esto, si realmente puede ser sostenible una industria plástica, ¿no? Porque nos han puesto etiquetas de antiecológicos por todo lado y hemos tenido que lidiar con todo esto en los últimos 3 años y tenemos inclusive ya una ley donde nos prohíbe algún tipo de fabricación de productos. A ver si lo conversamos en estos minutos y veremos que realmente la industria plástica es una industria que no solamente tiene un gran futuro, sino que no tiene absolutamente nada respecto a golpear a nuestro ecosistema, ¿no? El tema es cómo lo manejamos, cómo lo hacemos sostenible. Muy bien, si me confirman que se está viendo bien, ¿podría iniciar? ¿Es correcto? ¿Me ven? Sí, ingeniero Jesús, está bien, Listo. todo está claro. Muchas gracias, Oscar. Ok, yo quisiera un poco dividir la presentación en 2 grandes partes. Uno, de hablar de cifras de la industria para saber de qué hablamos, de qué tamaño es nuestra industria, qué impactos tiene no solamente en el ambiente, en la industria, en la economía de nuestro país, y después, ¿qué hacemos con esta industria para hacerla sostenible? ¿Correcto? Así que vamos a empezar un poco hablando sobre temas de datos estadísticos, de consumos y de importaciones en el Perú. En el año 19, porque esta es información al cierre del 2019, recién estamos actualizando el 20, el mundo consumía alrededor de 400 toneladas o millones de toneladas. Lo interesante es ver cómo es la composición de estos 400 millones de toneladas. 340 millones, es decir, el 85% de este consumo de plásticos derivan del petróleo, ¿no es cierto? Y estos sí son los que, entre comillas, llaman contaminantes porque no se biodegradan en la velocidad que lo hacen los bioplásticos, por ejemplo. Solo el 14.5% de este consumo mundial se recicla en el mundo. Estamos hablando de no más de 58 millones de toneladas. Cifra bastante baja para los intereses del mundo. Y esto hay que tenerlo siempre presente. Y solo el 0.5% del consumo mundial viene de biopolímeros, es decir, no más de 2 millones de toneladas. Esto podría significar una primera conclusión. Es posible que la industria plástica, en función a esa economía circular que todo el mundo quiere, en función a de convertirlo como un material ecoamigable, puede transitar hacia los bioplásticos y hacerlo sostenible por ese lado. La respuesta definitiva es no. Y estoy seguro que todos lograrán entenderlo.
porque la producción mundial no está para nada acercada a las demandas internacionales. Entonces, ahí, por ejemplo, yo recuerdo algunas discusiones que teníamos en el Congreso de la República hace 2 años, antes que saliera la ley de plástico de un solo uso, cuando los congresistas, sin conocimiento de causa y sin conocer el tema de las tecnologías dentro del plástico, querían poner en la ley que todos los plásticos que se hagan en el Perú sean biodegradables a nivel de biopolímeros. Y obviamente eso era un absurdo mayúsculo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya nos centramos más o menos en que la solución tiene que salir necesariamente de las materias primas, de las resinas tradicionales, es decir, las que derivan del petróleo. Yo no le veo, si alguien me preguntara si la solución y el camino está por los plásticos o los biopolímeros, yo les diría realmente yo no creo en eso como una salida y una solución. Yo sí creo en que la resina tradicional que deriva del petróleo no debería terminar en los rellenos sanitarios o en los botaderos. Esa es la gran solución, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, de esos 400 millones, Asia consume la mitad, 50%, Europa un 19%, África un 7%, la zona NAFTA, es decir, México, Canadá y Estados Unidos, alrededor del 8%, y nuestra América Latina, solo 4%. Y si queremos ser mucho más específicos, el Perú de ese consumo no llega ni al 0.3%. Entonces, yo no creo que el Perú sea un país donde el plástico sea un problema. Seguimos con los números. El PBI nacional de plásticos en el Perú anda alrededor de los 3.200 millones de soles. Representamos más o menos el 3.7% del PBI manufactura y nuestra producción anual anda alrededor de 1.050.000 toneladas, ¿no? ¿Es considerable? Sí, claro, pero aún así a nivel mundial no llegamos ni al 0.3%. Pero ese es nuestro consumo y deberíamos preocuparnos en qué hacer con una industria que sigue creciendo, ¿ah? Porque esto, de los últimos 10 años hemos crecido en un promedio de aproximadamente 8 a 10% por año. O sea, es una industria que está creciente. ¿Cómo hacemos para que esta industria no sea vista como un contaminante, sino más bien como una industria como la que es, seria y que aporta mucho a la tecnología de nuestro país? Veamos un poco los consumos per cápita, ¿no? En Colombia se consumen alrededor de 27.4 kilos por habitante. En nuestro país estamos ya encima del 31 kilos por habitante. Hemos pasado en los 3 últimos años de 28 a 31.2 kilos por habitante. En Chile es uno de los más altos de nuestra región, están en 51 kilos por habitante. Y en México, 68 kilos por habitante. He traído los datos de la Alianza del Pacífico porque creo que es el grupo económico al que pertenecemos que actualmente tiene mucho más relevancia para el futuro y la conducción de nuestra economía hacia la globalización, ¿no? Así que es bueno compararnos con nuestros socios principales. El promedio de la región en consumo anda aproximadamente en 30 a 31 kilos por habitante. Es decir, estamos justamente en el promedio. Sin embargo, existen países europeos que están por encima de 140 kilos por habitante anualmente. Esto quiere decir que hay mucho tramo aún por recorrer en la industria plástica, ¿no? Nosotros estamos recién en 31 y le digo que la industria plástica viene creciendo anualmente a unas velocidades considerables. Quiere decir que el camino del crecimiento va a continuar en la industria plástica. La preocupación es qué hacemos con los productos que han sido ya consumidos y que no terminan insertándose nuevamente en la cadena productiva. Seguimos con los datos. Importante lo que significa la industria del plástico en nuestro país. Más o menos el 3.5% del PBI industrial, como habíamos dicho. Empleos directos formales, alrededor de 57.000. Indirectos y totales, alrededor de 200.000. Aportamos 1.903 millones de soles en tributos anuales, más o menos 2.600 millones en créditos a nuestras industrias y exportamos algo de 552 millones.
Estos son números que colocan a la industria plástica en una situación expectante de desarrollo económico y de aporte a nuestro país. Es bueno conocer que en nuestro país, de esos 1.050.000 toneladas que conversábamos, se reparten en los 5 principales materias primas plásticas. Polietileno, de lejos, es el más consumido en nuestro país, tanto en alta densidad como en baja densidad, y su consumo va, digamos que específicamente a bolsas, a descartables, a tuberías, a mangueras, a fitting para la construcción, y a diversos útiles de escritorio, oficina, juguetes. Es un material súper diverso. Le sigue el polipropileno, que también va en el tema de descartables de usos, lo que llaman plástico de un solo uso. El PET ha crecido tremendamente en los últimos años. PET no llegaba ni al 5% de los consumos y hoy ya está ocupando el tercer puesto con un 15%. Y fundamentalmente es por la industria embotellada, ¿no es cierto? Esto va a los recipientes de botellas para gaseosas, agua, y como ustedes conocen mucho, que dicho sea paso, es lo que más se ve en los residuos por las calles, en los botaderos, y lo que ha causado mucha publicidad contraria al plástico. El PVC llama la atención cómo está retrocediendo. El PVC hasta hace unos años estaba por encima del 18-20% del consumo nacional. Hoy apenas llega al 12%. Y esto tiene algunas explicaciones. Por ejemplo, la mayor aplicación de PVC en el Perú, el que se lleva la mayor cantidad de volumen, es en tuberías rígidas de PVC, ¿no? Para la industria de la construcción. Y estas tuberías plásticas de PVC en Lima han sido, digamos, eliminadas como un material elegible, ¿no? Entonces, Lima, específicamente Sedapal, opta por tuberías de polietileno, por eso también la subida del polietileno, en lugar del PVC. Esto ha hecho que vaya bajando el consumo del PVC y esto sin duda ya marca una tendencia, ¿no? Porque ustedes saben que lo que hace Sedapal en Lima se replica a las finales en las sedas de todos los demás, de las demás regiones. Ok. ¿Qué observamos en este cuadro? ¿Qué pasó el 2019 respecto al 2020? Y lo que observamos es que hay dos formas de comparar los resultados, a nivel de toneladas y a nivel de dólares importados, ¿no? La verdad que lo que deberíamos fijarnos es en toneladas, porque los dólares son producto nada más de la oferta y de la demanda y de los precios internacionales. ¿Y qué cosa dice estos resultados? Que en toneladas hemos crecido en importaciones. Miren, del 2020, que quizá muchos de nosotros hubieran creído que después de todos los problemas sanitarios que tuvimos se iba a caer la industria, pero no, creció 2.62%, pero decreció casi 9% en dólares importados. Esto nos quiere decir que en precio unitario promedio, las resinas plásticas cayeron de precio. Quienes cayeron fundamentalmente, mejor dicho, casi todas las resinas de plástico cayeron en su demanda en toneladas, salvo dos materiales. ¿Quiénes? Polietileno y polipropileno. Y justamente son los productos, las dos materias primas que son más usadas en los llamados plásticos de un solo uso. ¿Y esto qué cosa nos quiere decir? Que por efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria se ha dado un incremento en la demanda y en el uso de estos productos justamente de plástico de un solo uso. Los que según ley este año deberían ya dejar de producirse en el país. Y es algo que estamos hablando con el Congreso porque nosotros creemos que sería muy, muy lamentable y riesgoso que en plena pandemia sanitaria se corte la producción, por ejemplo, de descartables, de bolsas, lo que todos estamos usando ahora para usarlo como barrera
ante el contagio del COVID, ¿no? Así que esto es un tema de realidad que creemos que el Congreso debería entenderlo y plantear una postergación de la aplicación de esta ley hacia unos 3 años más, porque este problema sanitario nos va a acompañar algunos meses más, ¿no? Ok, vamos a entender hacia dónde van nuestros productos y de dónde vienen. Este es el cuadro de los 15 principales destinos de nuestras exportaciones. Y llamará un poco la atención que el 16% de esas exportaciones va a Colombia, una ciudad o un país que tiene desarrollo de su industria plástica. Colombia es uno de los que ha desarrollado mucho y ha hecho mucha investigación en plásticos y en polímeros. Tienen un instituto del plástico y del caucho muy bueno que los invito a visitar. Yo he estado 2 veces en el instituto y hemos hecho convenios de colaboración y tienen un laboratorio muy bueno y han avanzado bastante en el desarrollo de investigación de polímeros. El 16% de nuestras exportaciones va a Colombia, a Chile un 12% y a México un 5%. Y lo demás ya se reparte de la manera como ustedes ven. ¿Y de dónde vienen los productos plásticos? En general, China y Estados Unidos comparten casi la mitad de todas las importaciones. Y yo diría China por productos terminados y Estados Unidos por materias primas. Eso es más o menos, digamos, lo que yo logro percibir de las cifras que veo, ¿no? Y tanto Colombia, Chile y México, miembros de la Alianza del Pacífico, ingresan al Perú alrededor del 5% de los productos importados. Ahora sí, la pregunta es, ¿puede la industria del plástico ser sostenible? Obviamente, yo adelanto opinión y digo, por supuesto que sí, como cualquier industria, como cualquier industria. Yo veo difícil una industria que no pueda ser sostenible. La pregunta sería, ¿y cómo hacemos sostenible una industria del plástico? ¿Cierto? Y esto me hace dirigirme hacia el concepto y la filosofía que hoy está ganando más terrenos y creo que todos ya hablamos de economía circular, ¿no es cierto? Porque todos entendemos que al final los recursos son agotables, no son inagotables. Los recursos en algún momento se van a terminar, como las materias primas plásticas, por lo tanto hay que encontrarle alguna forma de sustento y de sostenibilidad a esta industria. Nuestro mundo, la Tierra, no resiste mantenernos en una economía lineal. Es decir, esa clásica que toma el recurso, produce, lo usa y lo bota, ¿no? O sea, ese tipo de industria lineal ya no es sostenible ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, tendemos que migrar hacia tendencias industriales mucho más sostenibles. Y esto está enmarcado dentro de los famosos 17 ODS, ¿no es cierto?, que la ONU nos dio hace unos años atrás, de cara a transformar nuestro mundo en un mundo viable y sostenible. Se habla de un mundo justo, de un mundo sostenible, y para eso estos 17 ODS están enmarcados en políticas internacionales en las cuales nuestro país es firmante. Y al ser firmante nos comprometemos, ¿no es cierto? Nos comprometemos a que estos 17 ODS se den también en nuestro país. Y yo quiero resaltar, por ejemplo, el ODS 9 de Industria, Innovación e Infraestructura, muy ligado a la economía circular, al 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, al 12, Producción y Consumo Responsables, que tiene mucho que ver con la economía circular, no solamente por el lado de la industria, sino por supuesto que por el lado del consumo. El 13 y el 14 que habla de clima y habla de agua o de vida submarina, de los ecosistemas también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que alinearnos en una política mucho más respetuosa con los 17 ODS planteados por la ONU. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el plástico? Realmente el plástico es el problema y esas fotos de las cuales han llenado internet y a mí me llegaron muchísimo hace unos años y por ahora sigo viendo revistas donde salen los mares con las tortugas, con el plástico y
Y la verdad es lamentable, ¿no es cierto? Es una realidad que no podemos tapar. Eso está pasando. Pero ¿por qué se causa eso? O sea, ¿de dónde viene este problema y qué podemos hacer para solucionar? Le doy una información que manejamos a nivel de la Sociedad Nacional de Industria. Nosotros estimamos que más o menos unas 120.000 toneladas al año de PET, de ese material de botella, llegan a botaderos y rellenos sanitarios en el país. Y más o menos unas 216.000 toneladas al año de otros materiales plásticos llegan a rellenos y a botaderos. Estamos hablando de un total de 336.000 toneladas por año. Esto es impresionante. Yo tuve la oportunidad de haber sido invitado por una ONG, Ciudad Saludable, que quizás muchos de ustedes conozcan. Su presidenta fundadora fue viceministra del Ambiente en la gestión pasada, y nos invitaron a visitar rellenos sanitarios y botaderos para que nos diéramos cuenta de la realidad de nuestro país y cómo estamos haciendo con el manejo de estos residuos. Y tuvo la muy buena visión de invitarnos a los industriales. Y la verdad, señores, cuando yo estuve pisando ese relleno sanitario, pisé puro plástico. Y lo primero que yo pregunté es, a los que nos servían de guía en el relleno sanitario era, ¿ustedes no se dan cuenta que lo que tienen acá es una mina de oro? O sea, aquí yo veo un montón de dinero tirado en el relleno y ustedes lo que ven es basura. O sea, ¿por qué no se comercializa esto? Y la respuesta fue porque estamos impedidos por ley. O sea, la ley, el Reglamento Nacional de Residuos Sólidos prohíbe la comercialización en relleno. O sea, había que hacer trabajos antes, ¿no es cierto? Y ahí se generó toda una discusión y vimos algunas salidas de las cuales tendríamos que ver, porque ese plástico no debió llegar al relleno sanitario. Pero eso fue en el relleno. Lo que fue ya lamentable es visitar un botadero clandestino, que son la mayoría en el país. Tengo entendido que son alrededor de 1.600, por ahí, de botaderos clandestinos, estos que no están regulados, y de rellenos sanitarios son poquísimos, no llegamos a 50, tengo entendido, a nivel nacional, en las cuales sí se regula y tienen todo un protocolo de trabajo. Entonces, hay que hacer algo, porque esto sí, pues, contamina. No creo que la biodegradación de esto se haga en menos de 500, 600, 700 años, y hay que darle las condiciones para que ese material que hoy es llamado basura regrese a las industrias como materia prima, porque yo creo que esa es una de las mejores soluciones. ¿Qué estamos haciendo en el Perú? Y siempre es bueno compararnos con el mundo para saber qué tanto estamos avanzando o qué tanto estamos atrasados. A nivel de reciclaje, tenemos tasas impresionantes como Japón, de casi 78% de reciclado PET, o sea, el 78% de lo que se bota o se consume en PET regresa a las industrias como materia prima. Yo creo que esa es la mejor forma de trabajar el problema del plástico. En Europa están alrededor del 48%, Estados Unidos 28%, Brasil casi 56%, Argentina 34%. México realmente es un ejemplo de cómo hacer reciclaje a nivel de nuestra región, están en 60%. Bolivia 30%. O sea, yo diría, yo hubiera pensado que Perú tenía una mejor tasa de reciclaje que Bolivia, pero no es así. En Perú estamos en 20% y en Bolivia 30%. Y obviamente cuando ustedes ven Ecuador y ven esos 110%, me dirán, se ha equivocado, ¿no? Y yo les confieso que pensé exactamente lo mismo cuando por primera vez vi estos datos, porque es imposible que alguien recicle 10% más de lo que consume, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Pero esto obedece a una distorsión que se ha generado en Ecuador. Y esto por un incentivo perverso con buena intención, me imagino, de dar un bono y pagar por las botellas PET recicladas.
Entonces, ¿qué ha pasado cuando el gobierno de Ecuador dio este beneficio? Las importaciones en Ecuador de PET reciclado aumentaron tremendamente. En otras palabras, están reciclando lo de otros países, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Y eso se nota porque del Perú sale contrabando hacia Ecuador de las botellas PET, ¿no? Y eso nos lo cuentan nuestros socios, que cada vez es más complicado conseguir las botellas PET. En el Perú no existe una logística inversa que permita que las industrias podamos reciclar o trabajar con material reciclado plástico, ¿no? Es muy complicado. Son dos o tres empresas industriales de plásticos muy grandes que han tenido que armar todo su ecosistema para poder tener representantes a nivel nacional, toda una red de reciclaje para poder traer los productos a sus plantas. O sea, es complicadísimo y no existe un apoyo de parte del Estado donde se fomente el reciclaje. La verdad que no. Algunas municipalidades son dignas de mencionar que han hecho trabajo y están haciendo trabajo con sus vecinos, pero son, digamos, iniciativas focalizadas que no llegan a ser una política nacional. Y ahí está el problema. Al industrial se le puede exigir incluir tasas de reciclado o de reciclaje dentro de su producción, como lo exige la ley, sin dotar a un sistema de logística inversa en el país, imposible. Imposible. Lo que estamos diciéndoles, consume materia prima que no sé de dónde lo vas a conseguir. Tú ves, ese es tu problema, porque no existe una oferta ordenada, organizada y sobre todo legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 90% del reciclaje en el Perú está en manos de informales. Pero claro, el término informal en nuestro país ya está casi estandarizado y ya no nos causa impresión decir que en el Perú el 74% de la fuerza laboral es informal. O sea, señores, eso es un crimen seguir viviendo en esta informalidad. Pero ya estamos acostumbrados, ya no nos causa sorpresa, ¿no? Hoy tuvimos en la Sociedad de Industria, iniciamos todo un plan de visitas de partidos políticos a los cuales les estamos dando nuestros planes de Agenda Perú 2031, que es un libro que hemos editado con políticas sectoriales claras que hay que hacer en los próximos 10 años para llevar al país al desarrollo de la industria. Y conversábamos con los políticos. Y la verdad, los políticos ya entienden que esto es una normalidad, ya no se sorprenden. Y quizá muchos de nosotros tampoco ya no nos sorprendamos, no nos sorprendamos a saber que vivimos en un país de tan alta informalidad. Yo, la verdad, cada vez que puedo lo sigo diciendo porque no podemos acostumbrarnos a seguir así. No puede haber desarrollo si es que seguimos hablando de informalidad. Y entonces, ¿cómo conseguir material reciclado si está en manos de los informales? ¿A dónde llega ese producto reciclado? A los informales también, a los industriales informales también. Y las empresas formales que queremos introducir un porcentaje mínimo de reciclado en nuestras industrias, no podemos, porque nosotros no compramos sin factura, porque nosotros tenemos que declarar lo que ingresa, porque nosotros estamos controlados por todos lados y es más, es lo que deberíamos hacer. Entonces, hay barreras que tenemos que salvar para poder continuar con esta visión de largo plazo de una empresa sostenible. Es así como se llega al concepto de la nueva economía de los plásticos. Generar un sistema en el que la logística inversa se dé, en la que en efecto el productor se haga responsable en la parte que le corresponde al tema de la reciclabilidad de sus productos y de cómo hacer para que esta economía circular realmente fluya, ¿no? Cómo crear realmente una efectiva economía del plástico. Hay que hacerla sostenible. ¿Qué tenemos que trabajar? En la economía circular hay 3 esquemas para trabajar. Gestión de recursos, optimización del rendimiento de los recursos y minimización de la generación de residuos finales. Yo creo que, o sea, a ver,
Todos tenemos que ver en todos los esquemas. Sin embargo, en el intermedio, en el de optimización del rendimiento de los recursos, le corresponde a la industria. Es decir, tenemos que hacer productos que realmente sean circulares, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a cambiar nuestra idiosincrasia desde el diseño y comprometernos a la circulabilidad, al reuso, a fabricar productos que puedan ser reparados. O sea, hay un concepto que tenemos que cambiar. A nivel de gestión de recursos, hay que saber gestionar el stock de recursos, ¿no? Porque en recursos sí hablamos de stock, no son productos renovables. En la minimización de generación de residuos es un tema del Estado, que va de la mano con el consumidor, ciudadanía, y también el industrial y también el empresario, sí, pero es un tema más normativo que también tendríamos que trabajar. Son 3 esquemas entonces en las que tenemos que ir desarrollándonos. No sé cómo vamos con tiempo, me vas avisando, por favor. Ok, debemos de trascender a las famosas, los famosos 3R, ¿no? Siempre cuando hablábamos de economía circular al inicio, hablábamos de reducir, reusar, reciclar, pero la verdad, el concepto de esas 3R se ha cambiado por un concepto de multi-R. Hay que hablar de más cosas que hacer dentro de la economía circular. Y una de ellas, ya lo había dicho hace un momento, el rediseño. Hay muchos productos que tal y como se están fabricando, es muy complicado su reciclado. Ya, eso hay que cambiarlo. ¿Y eso es tarea de quién? Del industrial. Pero también es tarea del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor es el que al final decide la demanda. Es el que le da con su elección el privilegio de algún fabricante continuar con ese diseño. Entonces, hay que buscar diseños en los cuales puedan ser fácilmente resertados nuevamente a un retroceso productivo, ¿no es cierto? En una de esas visitas de relleno sanitario que yo les comentaba, estos grupos de recicladores, de asociaciones de recicladores, nos daban su feedback y nos decían, esa botellita de champú de tal color, con tal inscripción, nadie me quiere comprar. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque esa tinta malogra el plástico, ya no me compran, dicen que es un problema reciclar. Entonces yo decía, claro, es un tema, es un sistema, pues, ¿no es cierto? Y tenemos que acostumbrarnos a trabajar en ese sistema. O sea, yo diseño un producto que se ve bonito, pero estoy malogrando la cadena de reciclado. Y eso hace que la gente no lo elija para reciclar y se va a la basura, ¿no es cierto? Y se genera un problema. Entonces, el tema del rediseño es sumamente importante cuando hablamos de los conceptos de circularidad, ¿no es cierto? Redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar en energía. A las finales, el plástico, si es que ya no puede ser usado, cosa que es bien extrema ya, ¿no? Porque ustedes saben que el plástico es muy noble y permite muchos reusos en distintos productos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero hasta, por último, mezclándolos con fibras naturales, como lo estoy haciendo yo ahora en mi empresa, estamos mezclando productos, residuos de PVC con fibras naturales y está saliendo un producto fabuloso. O sea, se puede seguir usando, pero a las finales se genera energía con el plástico. Hay muchas partes, sobre todo en Alemania, que están quemando plástico para generar energía. Y no solamente generan energía, sino ese el residuo que queda después de la quema es material para insumos de fabricación de carpetas asfálticas, de pistas, o sea, se usa en todo. No podemos seguir hablando entonces que el plástico, después de su uso, va a la tumba, ¿no? Ahora ya se habla del plástico de la cuna a la cuna, ¿correcto? Esa es la nueva filosofía de la economía circular. A ver, en el siglo XX el consumo de energía se incrementó 12 veces y se extrajo 34 veces más recursos. Es para preocuparse. Por supuesto que sí. Es una tendencia que hemos tenido en los últimos años que gracias a Dios se está revirtiendo, porque todos estamos trabajando ya para una visión distinta.
La demanda del agua se va a incrementar en 50%. Son megatendencias que por supuesto se están cumpliendo. El 60% de los mayores ecosistemas del planeta han sido degradados o se usan de manera no sostenible. Yo diría la mayoría, claro que sí. No, la forma en que se está usando estas fuentes, estos ecosistemas, no son sostenibles, ¿no es cierto? Y al 2050 necesitaremos multiplicar por 4 o de 4 a 10 la eficiencia del uso de los recursos. Tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos. ¿Cómo voy, Oscar, con el tiempo? ¿10 minutitos? ¿5? Ingeniero, 5 minutos. Perfecto. Entonces vamos a cerrar esos 5 minutos con la idea fuerza de cómo estamos a nivel de regulaciones nacionales. Tenemos, por ejemplo, la ley de residuos sólidos. Es una ley que aplica mucho a nuestra industria, pero dice que hay que hacer segregación, la segregación en fuente. Yo pregunto, ¿quiénes de nosotros, pues somos poquísimos realmente, los que hacemos segregación en fuente? Es decir, que en nuestros hogares separamos plástico, papel, metal, aluminio, ¿no es cierto? Separamos y cuando viene el reciclador, que no todos los distritos lo tenemos, ¿no? Algunos nomás lo tenemos, se lo entregamos de forma ya segregada. Esto ya está en la ley, esto es una exigencia a los municipios, pero es letra muerta. Otra regulación que tenemos es la famosa ley del plástico de un solo uso, lo que les comentaba hace poco, donde ya se prohíben las bolsas que no sean biodegradables o reciclables, los descartables, los famosos productos de poliestireno expandido, ¿no es cierto? Los llamados Tecnopor. Entonces, ya hay algunas regulaciones con las cuales tenemos que estar lidiando y readecuando nuestra industria. No sé si todos saben, pero tenemos una política nacional de competitividad y productividad justo enmarcado en las 17 ODS que le había dicho, y el gobierno anterior, ya no sé cómo llamarlo al gobierno anterior, porque hemos tenido tantos gobiernos en estos últimos meses que ya se me ha hecho una confusión, pero el gobierno de Vizcarra hizo una política nacional de competitividad y productividad en el que formaron una comisión de alto nivel, donde el ministro de Economía era el presidente y están todos los ministros en la comisión, pero ahí quedó. Hoy es letra muerta. No se está avanzando, pero creo que es un tema que había que retomar. Se ha emitido la hoja de ruta hacia una economía circular en la industria. Y esa hoja de ruta fue elaborada por el MINAM y fue presentada nada menos que en la Sociedad Nacional de Industria, con una muestra del compromiso que tenemos en industriales con una industria sostenible del plástico. Entonces, esta hoja de ruta consta de 4 enfoques de producción de industria sostenible, el consumo sostenible, aprovechamiento de materiales de descartes y residuos industriales, innovación y financiamiento. Y por último, a nivel de Alianza del Pacífico, que es, no sé si ustedes lo conocen, quisiera dejarles la noticia clara de que el Perú maneja y preside el grupo de trabajo de economía circular e industria plástica en la Alianza del Pacífico. Y tenemos la suerte en la Sociedad Nacional de Industria de dirigirlo nosotros. Yo estoy ahí como presidente de este grupo y hemos hecho un trabajo muy bueno en estos 2 últimos años y hemos hecho un entregable, porque así se llaman los documentos, a los 4 presidentes de la República en el año 2020. En el primer punto, estandarizamos un glosario de términos, porque es un tema fundamental. Si ustedes se fijan en la reglamentación de los 4 países, los 4 entendemos distintos los términos, así que hemos uniformizado. Promovemos actividades de educación y cultura, planteamos la viabilidad del uso de los biopolímeros o de los plásticos biodegradables en sus diversas presentaciones. Y por último, planteamos herramientas e instrumentos de políticas públicas. Señores, con esto termino. La industria del plástico puede ser sostenible solo si se requiere o solo si se mira la rentabilidad en 3 ejes: económico, social y ambiental. Ya no existe empresa que pueda llamarse sostenible si no logra no solamente el beneficio económico, que por supuesto que para eso somos empresas privadas, pero también una rentabilidad social que hay que empezar a medirle en nuestro balance, señores, y una realidad o una rentabilidad ambiental.
Muchísimas gracias, Oscar. Quedo a tu disposición. Muy bien, ingeniero Jesús, muy claro a su disertación, y es un tema, el plástico, que no se puede, pues, hablar solo 40 minutos. Es un tema, pues, que nos da para muchos días, para congresos y cosas así. Fíjese que tengo 15 preguntas para usted, pero por el tiempo no se la voy a hacer. Algunas prácticamente han sido respondidas durante su presentación, pero tengo una que sí, quizás por la inquietud de un ingeniero, una persona, se la voy a transmitir. Dice, usted dice que se puede quemar el plástico y da calor, y luego se puede utilizar para aplicaciones de carpetas asfálticas. Es cierto, pero al quemar el plástico se contamina al medio ambiente un montón. Yo trabajé en una empresa que quemaron una vez en un caldero Tecnopor. Salió una llama fuerte y un humo negro, un montón de contaminantes. ¿Cómo piensa evitar esta contaminación? Ok, yo quiero primero partir de una premisa. Yo no soy un especialista técnico en este tema de la incineración de plástico para generar energía. No soy un especialista, pero sí he leído, porque tenía que informarme por el tema este de las leyes en la nación. Y he leído literatura alemana donde explicaban este caso, inclusive sacaban la comparación, ¿no? Si ustedes queman un envase de yogur, estos de polipropileno o polietileno, que es un yogur chiquito, en la quema de ese envase generaba una luz o un foco de 8 vatios por 2 horas, no sé, hacían una comparación, era impresionante. Esto en la misma literatura aseguraban, yo no lo puedo asegurar, la literatura aseguraba que los humos que emitía esa quema no eran nada contaminantes y estaban por debajo de los estándares solicitados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a ver, debe haber muchas cosas que aún no conocemos y necesitamos seguir investigando. Yo más bien pediría, como industrial y también como miembro del ilustre Colegio de Ingenieros, que los técnicos nos preocupemos en traer más tecnología. Y una buena forma de hacerlo, Oscar, es a través de los comités técnicos normalización. Yo creo que deberíamos, a través del Colegio de Ingenieros, solicitar mayores conformaciones de comités técnicos para hacer estos estudios. Y ojo, todo esto está normado, ¿eh? Hay que salir al mundo y traer tecnología para investigar un poco al respecto, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Es cierto, ¿no? Nosotros como profesionales debemos involucrarnos más en el tema, ¿no? Junto con las universidades, la parte industrial, ¿no? Pero también hay algo que podemos hacer cada uno de nosotros, es nuestro comportamiento de uso y desecho del material plástico, que es parte fundamental de esto.